Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Enorme gusto poder saludarles en esta mañana del 1 de octubre. Perdón, de septiembre, ¿no? Septiembre, octubre, nos falta un mes para octubre. Miren ustedes cómo me siento de adelantado. Bueno, pues, y es porque estaba revisando una columna de José Hernández, un maestro del periodismo escrito, quien ha mantenido con otros distinguidos colegas estos 4 pelagatos que han incidido abierta, contundente y a veces dura o serenamente en los temas tan polémicos de los últimos días, de los últimos meses, quizá de los últimos años. Y él asegura que se viene la consulta popular. En el entorno gubernamental se escuchaba que iba a ser convocada para noviembre, pero puede ser antes. Hay muchos motivos para adelantarla. Aún no se conocen todos los temas que serán consultados, pero miembros del gobierno evocan 3. Desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, título tan largo y de resultados pésimos, vergonzantes, diría, para la institución republicana. El transferimiento de sus funciones a la Asamblea Nacional y la reelección indefinida. Estos van a ser los puntos, pero hay cerebros metódicos, hay talentos incuestionables, gente que nos ofrece el privilegio de un pensamiento propio y amplio. Y él es Luis Verde Soto, un académico de talla internacional. Él está con nosotros a esta hora por línea telefónica y claro, le preguntamos, ¿el presidente Moreno conoce que prohibir la reelección indefinida es de capital importancia y al mismo tiempo es un tema muy popular? Los ecuatorianos se han opuesto permanentemente a ella y creo que ha llegado el momento de tomar decisiones. ¿Cuáles son las que usted recomienda para esta parte del republicanismo ecuatoriano? Señor doctor Luis Verde Soto, al saludar también al ex canciller Patricio Zuquilanda, saludamos a Ana María Galarza. Sí, está a punto de llegar a nuestras instalaciones, la asambleísta, y León Roldós en la ciudad de Guayaquil. Todos nos aprestamos a escuchar su óptica. Esta sí gigante. Necesitamos del talento humano, de gente con pensamiento amplio, plural, desde luego, y que tenga consecuencia con lo que nos ha pasado de mal y nos ha pasado
o nos puede pasar de bien si sabemos tomar las cosas a su debido tiempo. ¿Qué actos resolutivos del pensamiento comunitario tienen que plasmarse en una próxima consulta popular que parece ser el anhelo de todos para terminar con estos 10 años tormentosos y que han traicionado el interés nacional desde varios ángulos, así como han hecho también cosas y escenarios halagüeños, pero son pocos, son ínfimos frente a los daños que nos han irrogado. Señoras y señores, el pensador ecuatoriano doctor Luis Verde Soto en la radio cadena Democracia. Buen día, Gonzalo, buen día a los colegas que están en la radio este rato. Voy a ser rápido y conciso porque, como te había mencionado, debo retirarme. Mira, yo creo que los núcleos de la reforma institucional que el país debe acometer para terminar con esta perversa asociación entre instituciones que estimulan ese círculo perverso entre autoritarismo y corrupción son básicamente reformas precisas sobre cada una de las funciones del Estado. Tenemos que bajar el nivel del hiperpresidencialismo que es estimulado fuertemente por la reelección indefinida de las autoridades y fundamentalmente el presidente de la República. Tenemos que devolverle funciones al Parlamento y fundamentalmente funciones en términos de ejercer efectivamente la fiscalización a través del juicio político. Tiene que tener calidades para evaluar el gasto, fundamentalmente el gasto ejecutado. Tiene que tener capacidades para nombrar a las autoridades. Es evidente también que debemos cambiar la función judicial y terminar con esta perversa relación que existe entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, y devolviéndole funciones de majestad a los jueces por sobre de los administradores que este rato usurpan funciones en la majestad de la función judicial. Evidentemente hay que cambiar ese Consejo de Participación Social, sea por la vía del reemplazo total o sea por la vía de dejarles sin funciones. No se trata este rato de discutir sobre la estructura del Estado, se trata de actuar sobre un engendro institucional que produjo la Constitución, que ha terminado deliberadamente con la capacidad nominadora y de ejercicio de la soberanía popular por parte del Parlamento. Es evidente que hay que hacer algunas reformas territoriales para que los territorios del país vuelvan a tener autonomía y fundamentalmente hay que eliminar figuras exóticas como el de las regiones. Es evidente que hay que cambiar los requisitos de la iniciativa popular, porque esta es una institución importantísima de la participación popular, pero que no ha tenido en ningún caso vigencia. Es bajísimos son los casos en los cuales ha podido entrar a tener importancia. Es evidente que hay que tener un sistema de concertación dentro de la función pública que sea de modo sistemático. No se trata simplemente de un diálogo formal en que se intercambien puntos de vista. Se trata de que la población incida en las decisiones y para ello tenemos que cambiar fuertemente los sistemas de concertación. La Contraloría debe volver a adquirir funciones de evaluación profunda, no solamente de la corrección del gasto, sino también de la calidad del gasto, y para ello debe ser ayudada por otras funciones del Estado. Sí, pero debe tener necesariamente también partes de el control de la calidad del gasto, y para ello necesita funciones de gestión, y consiguientemente, porque esto es necesario para poder evaluar la corrección del gasto. Es importantísimo volver a tener criterios de desarrollo donde efectivamente haya planificación participativa, donde los criterios de endeudamiento puedan ser más claros y especificados, y fundamentalmente el Banco Central pueda readquirir funciones importantes en la determinación de la política, de los diversos niveles de rubros de la política que tienen que ver con sus funciones históricas. Es también, y muy claro y tal vez muy fuerte, que necesitamos cambios en el sistema electoral. Necesitamos reformar el sistema electoral, que significa la conformación de la autoridad electoral, limitaciones a las autoridades públicas para la intervención en campaña, esto es decisivo, y obviamente trabajar sobre la naturaleza del gasto y de la propaganda electorales. ¿Qué tan populares son estos puntos, doctor? ¿Perdón? ¿Qué tan populares son estos puntos para la gente? La reforma institucional generalmente no es popular. ¿Por qué no es popular? Porque generalmente se tiende a achacar las instituciones sobre la situación de desarrollo del país. Y esto no es cierto.
las instituciones no son directamente responsables del desarrollo. Por eso es que justamente en esta confusión es que tuvimos el conjunto de desviaciones que vienen de la Constitución del 2008, en que se confundió una Constitución con un plan de desarrollo. Una Constitución y las instituciones son estímulos para el funcionamiento de los diversos ingredientes de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, pero no son directamente responsables de los temas del desarrollo. Por eso es que a veces se confunde en que una institución es responsable de la pobreza o se tiende a creer que en momentos de crisis hay que reformar las instituciones. Las instituciones deben ser reformadas para que no estimulen ni el autoritarismo ni la corrupción, como en el caso ecuatoriano. Pero la consulta popular, no obstante, es la vía igualmente constitucional más rápida. Pues sí, es necesariamente la consulta popular lo que nos dice, cuando fue concebida desde el inicio de la democracia ecuatoriana, y recuerda tú que la consulta popular en Ecuador es quizás el segundo país de América Latina en su ejercicio, lo hemos tenido muchísimas veces, a veces manipulado y a veces no. La consulta popular básicamente lo que nos dice es de que el sistema político no ha podido funcionar bien, ni regularmente, ni sabiamente frente a las urgencias de un país, y consiguientemente hay que apelar al mandante primario. Y el mandante primario es del pueblo, y consiguientemente él retoma circunstancialmente, y para los temas de la consulta, retoma la capacidad de decisión directa. La consulta popular es, de hecho, ¿no es cierto?, la forma moderna y correspondiente a conglomerados amplios de población, que correspondió a la asamblea de las comunidades pequeñas, de las comunidades más primitivas, si cabe llamarlo de algún modo, y es una recuperación circunstancial de la capacidad del pueblo para entrar al escenario político y rectificar aquello que el sistema político formal no ha podido hacer. Moreno, claro, Moreno obligadamente tiene que poner dificultades a que se gobierne desde Bruselas, con todas las garantías que dejó fundando, o prerrogativas que dejó fundando su antecesor, el expresidente Correa. Yo te diría que no son dificultades a que se gestione desde Bruselas. Yo diría que el tema central es de que tiene que cumplir un plan de gobierno, tiene que cumplir una gestión que le fue encargada, tiene que cumplir una nueva legitimidad que ha surgido de estos momentos en los cuales el país ve que no solamente no estaba servida la mesa, sino que se habían creado una cantidad de instituciones que lo único que hacían era perpetuar un mal terrible generado en la última década, que podemos resumirlo con una frase del correísmo. Entonces, lo que hace el presidente Moreno es volver la mirada sobre el pueblo para que él tome los elementos necesarios que le permitan tener los instrumentos para operar esta nueva legitimidad. La legitimidad de origen de un mandato surge cuando hay que definir quién es el presidente de la República, quién es el binomio ganador. Pero si sobre esa legitimidad se han introducido distorsiones como las que vivimos en este rato, es preciso recrear la legitimidad. El país y todo sistema político recrea su legitimidad para la gestión. La legitimidad es algo que tiene que crear todos los días en base a la opinión pública, en base a la consulta popular, en base a la intervención y la incidencia de las diversas organizaciones sociales y políticas. ¿Para qué nos está sirviendo? ¿Para qué nos está sirviendo y si estamos utilizando adecuadamente un ambiente de distensión que me parece es el elemento más importante que ha generado la administración Moreno? Bueno, la distensión básicamente lo que nos ha hecho es aflojar una relación despótica entre el Estado contra la sociedad. La distensión lo que nos está permitiendo a los ecuatorianos es comenzar a operar en el sentido de expresión libre. Nos está sirviendo para que la opinión pública vuelva a tener lugar en la esfera pública, sirviendo para que los medios de comunicación sean los agentes del control social y de la sanción moral contra el conjunto de iniquidades que ha vivido el país en la última década. Esto nos está sirviendo la distensión. Ahora, la distensión, si no se profundiza en instituciones que garanticen que no se reproduzca otra vez el autoritarismo y la corrupción, tampoco va a servir. La distensión es simplemente la primera puerta, la primera ventana que se abre en un sistema político cerrado para poder respirar, para que los ecuatorianos podamos respirar, para que nos expresemos libremente y para que incidamos en las decisiones públicas que antes no podíamos hacer. Última molestia, si cabe el término. Luis, ¿qué cree usted ha ocurrido con el presidente Moreno, que ha evitado, a través naturalmente del consejo eventualmente sano, criterioso de sus asesores, que le han dicho
no introduzcas por el momento ninguna medida económica, mantente con el liderazgo de la voluntad popular sobre el 80%. Yo creo que está bien la idea de que el liderazgo sea la vía para construir una más amplia aceptación de la gente. Lo importante ahora es que se pase de ese sistema, de ese amplio consenso, de ese amplio apoyo de la gente, a un sistema estable, valga la pena redundar, sistemático, es decir, conformado institucionalmente, permanente y sustentable de concertación, es decir, de que la gente puede incidir en las decisiones públicas. Y fundamentalmente, ¿qué ha pasado con el presidente Moreno? Yo creo que el Grupo de País pensó que era muy fácil que los vinos del poder mareasen rápidamente al presidente Moreno y él se sujetara a un esquema ya preestablecido de gestión pública. Yo creo que el presidente Moreno nos está diciendo todos los días de que es probable de que él asuma una perspectiva estratégica más amplia para ampliar los cauces de la gestión pública y fundamentalmente para recibir permanentemente aquello que el pueblo tiene. Ahora su función ya no es solamente escuchar de modo espontáneo lo que la gente dice, sino canalizar, construir, dar forma estable a lo que el pueblo quiere y fundamentalmente para poder empezar una transición a la democracia. Ecuador no ha empezado todavía la transición a la democracia. En la medida en que tenga instituciones que estimulen la recuperación democrática, podemos decir que ha empezado la transición a la democracia. Un día grande para usted y un fin de semana agradable para su familia. Muy buenos días, Gracias, Luis. Gracias, doctor, a usted. Hasta luego. El doctor Luis Verdesoto Salgado, que nos ha acompañado esta primera hora, ya estaba presente en nuestro estudio fundamental Patricio Zuquilanda, y a él le vamos a pedir un comentario del pensamiento de precisamente Luis Verdesoto. Usted coincide en muchas de las partes y de las reflexiones, especialmente las que tienen que ver con la institucionalidad, que hay que cambiarla, que fue elaborada a través del abuso, de la arbitrariedad. A nombre del pueblo se ha hecho todo y se han creado unas instituciones bastante mediocres, sin pensamiento propio, sino que han repetido lo que Carondelet ha querido durante toda una década. Entonces hemos vivido de alguna manera una especie de dictadura institucional, nos han impuesto instituciones y eso no es democracia. Doctor Zuquilanda, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Mire, lo que Luis Verdesoto acaba de decir es totalmente cierto. La institucionalidad ecuatoriana fue sustituida, la anterior fue sustituida por instituciones al servicio de una dictadura, de una suerte de organización que negó la independencia de poderes. ¿Qué pruebas tiene de que fue una dictadura? ¿Qué evidencias? La prueba plena, como dicen los abogados, ¿no? Cuando el presidente dijo que él no respetaba y sus funcionarios dijeron que no respetaban la división de poderes. Cuando usted no respeta la división de poderes, inclusive dijeron que Montesquieu no tenía razón, que ahora el que mandaba era el pueblo, encima de todos los poderes del Estado, y que el Ejecutivo era el que mandaba encima de los otros poderes del Estado. Cuando eso sucede en un país y en una sociedad, simplemente se rompe el espíritu de la ley, se rompe el espíritu de la legislación, el espíritu de la justicia, y se producen abusos fenomenales. ¿Usted tiene un nombre para este modelo político? Por ejemplo, la dictadura. Realmente lo que ejercitó Correa fue una dictadura. Mire, el caso del señor Jack, estos últimos correos electrónicos que acaban de ser publicitados. Esa es la prueba plena, exacta, de que había interferencia del Ejecutivo en los sistemas de la justicia. El momento en que el presidente de la República o sus ministros o el Ejecutivo dice cómo se debe sentenciar a una persona, definitivamente está rota el procedimiento jurídico. Y por lo tanto el manejo de la plataforma legal y legítima
en que debe desenvolverse el Estado ecuatoriano está roto. Entonces, en eso también, pero yo creo que en esta discusión, Gonzalo, deberíamos ir un poco adelante, porque ya se ha hablado mucho de este tema. Yo creo que hay que poner una cosa importante. Mire, el pueblo, cuando la gente habla del pueblo, ¿qué le interesa al pueblo? Claro que al pueblo le interesa que no haya reelección indefinida. Claro que al pueblo le interesa que haya un parlamento independiente. Claro que al pueblo le interesa pero básicamente, ¿cuál es el beneficio que nosotros, los ecuatorianos, estamos tratando de introducir dentro del sistema político nacional para que realmente el pueblo deje de tener hambre, para que el pueblo tenga trabajo, para que el pueblo tenga ciertos beneficios reales? Porque a veces hablamos con entelequias jurídicas y siempre estamos muy preocupados de la juridicidad. Estamos muy preocupados de cómo está organizado el Estado, de la institucionalidad, estamos muy preocupados, pero no estamos preocupados realmente de qué es lo que necesita el pueblo. Al pueblo le interesa esto, claro que le puede interesar de manera referencial, pero el pueblo, ¿cómo se beneficiaría, por ejemplo, de una consulta popular? La consulta popular es buena para los partidos políticos, para la gente que conoce del ambiente institucional, pero el pueblo se pregunta, bueno, ¿y vamos a tener más trabajo con esa consulta? ¿Y vamos a tener más empleo? ¿Y vamos a tener más oportunidades? Casa, salud, vivienda, oportunidades, ¿vamos a tener con esa consulta? Entonces, la gran reflexión en este momento es irnos a la verdadera esencia del problema. Porque los ecuatorianos estamos acostumbrados en este momento a discutir cosas conceptuales, a discutir cosas jurídicas, cosas así elevadísimas, pero no estamos acostumbrados a irnos a la esencia. A ver, ¿qué está pasando con el Parlamento ecuatoriano? Si el problema no es que darle, por ejemplo, cuando dice Luis, que yo estoy totalmente de acuerdo, hay que restituirle ciertas funciones, dice él, al Parlamento ecuatoriano. Pero yo digo a mi vez, yo estoy de acuerdo con esto, pero yo digo a mi vez, ¿y por qué le vamos a restituir ciertas funciones al Parlamento ecuatoriano cuando el Parlamento ecuatoriano es un organismo absolutamente ineficiente, ineficaz? Tenemos 137 personas, muchos de los cuales ni siquiera saben leer los proyectos de ley. ¿Quién le hizo ineficaz al Parlamento en el modelo político que ha venido rigiendo? Le preguntamos. Anita Galarza, bienvenida, muy buenos días. Qué linda está. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenos días. Un gusto poder compartir con usted. Panel, lo vi en su candidatura a la presidencia, me pareció que tenía ideas, proyectos muy coherentes. Y muy de avanzada, ¿no? Muy de avanzada, así que para mí es un honor. Y por supuesto, un saludo muy cariñoso para todos los radioescuchas que nos están acompañando en esta mañana. Te lo agradezco. Coincido en muchas de las cosas que acaba de mencionar mi compañero de panel. Que el Parlamento está colapsado de ineficiencia o por ineficiencias. ¿Quién ejercitó esa tarea ingrata de transformar, tomándose el nombre del pueblo, ideando un formato de representación popular, que hoy lo vamos a transformar ciertamente, este famoso Consejo de Participación Popular? Con esto le ha tenido Correa engañado, ahí sí, fraudulentamente a la colectividad. Ustedes están gobernando conmigo a través de unos 3, 4, 5 personajes de su intimidad política e ideológica, y le ha engañado a la gente como que en ese organismo tiene toda la representatividad y cogobierna con el presidente. ¿A usted qué le ha parecido, Ana María? Ana Mercedes. Ana Mercedes. Mire, los promotores de la Constitución del 2008 la promocionaron como un canto a la vida. La Constitución de los derechos, las garantías y demás. Un elemento central de esta propuesta es la participación ciudadana. Participación ciudadana suena a algo tan equitativo para la sociedad. Ese concepto tan anhelado por la ciudadanía sirvió para institucionalizar el reparto y la componenda en manos de un solo partido político. Exacto a lo que Alianza País critica de la partidocracia, de la troncha, la componenda, el reparto, sucede hoy por hoy
pero solamente entre ellos. Absolutamente todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son afines al régimen correísta. Y aclaremos, oficialista, correísta, nada tiene que ver con el presidente Lenín Moreno. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debería llamarse Consejo de Participación de Alianza País y Control a la Sociedad, es responsable de que tengamos un contralor de lujo, huido, y con una calificación de méritos perfecta. Poli tuvo la calificación de méritos perfecta a pesar de que se presentó una apelación. Lo que hizo este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social correísta, como tenía que mantener ese contralor que desvanecía las glosas, fue archivar esa apelación, no la investigó. Y de esa forma incumplió el segundo mérito de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el de investigar y luchar contra la corrupción. No lo investiga, sino que lo archiva y califica de una manera perfecta al ex contralor Carlos Poli, que hoy está huido de la justicia. También una Corte Nacional con jueces que obedecían las políticas emanadas desde Carondelet. Gustavo Yalc ha reconocido públicamente que compartía correspondencia con el expresidente Rafael Correa. No tendría nada de malo si tienen algún otro tipo de correspondencia, pero no donde un presidente dirige cómo se tienen que dar las sentencias y se las cumplen al pie de la letra. Es casi profético el leer el mail que le envía Rafael Correa a Yalc y Yalc obedece. Háganos acordó el texto. Por ejemplo, habla de Clever Jiménez, habla de Mary Zamora, todos perseguidos por el régimen por opinar distinto, y ahí podemos ver que sí, en realidad Rafael Correa sí no anda con demagogia. Él literal dijo, voy a meter las manos en la justicia, y metió las manos en la justicia, y eso es algo que no puede suceder, no puede seguir sucediendo, ni desde Carondelet, ni desde Bélgica, desde ninguna parte. Y lastimosamente, yo he comentado con muchas personas que conocen a Gustavo Yalc, me han comentado que pena, era un tipo tan bien formado, era una persona tan excelente. Yo escuchaba también a Rafael Correa decir que Charlie Pareja, él era bueno, muchas personas que conocían a Capaya, y lastimosamente cuando llegan a esta década revolucionaria aparentemente todos se han corrompido, porque ellos han puesto las manos al fuego por estas personas y resulta que no han estado haciendo las cosas de una manera adecuada. No es adecuado el intercambio de correos electrónicos que ha tenido el presidente del Consejo de la Judicatura con el presidente de la República. No podemos entonces hablar de una independencia en la justicia, no podemos hablar de una independencia entre instituciones. Miren, si bien es cierto, la corrupción ha existido desde muchísimo antes de que el Ecuador tenga una vida republicana, pero solo en esta última década apreciamos un sistema de corrupción e impunidad para las personas de Alianza País, y yo lo puedo decir porque estoy dentro del Parlamento. Para ellos la fiscalización es show. Para mí show era una sabatina donde Rafael Correa acababa a todos los medios de comunicación que les destapaban su olla de grillos, donde les acababa a todos sus detractores y tenía Tico Tico bailándole al lado. Eso es show. La fiscalización es un deber constitucional que nosotros tenemos que cumplir, porque por una década el Parlamento, de una manera ineficiente, ineficaz, no lo ha cumplido y quieren mantenerse en esa línea. Quisieron ganar una mayoría dentro de la Asamblea Nacional y dicen, este es el proyecto político que ganó. Pues miren, déjenme dibujarles, señores de Alianza País, a la gente no le gusta la corrupción ni la impunidad, le gusta la equidad de la que tanto hablan en sus discursos. Pero al pueblo como que le gustó, se enseñó a esta especie de gobernante bronco y alababa, digamos, esas prácticas abusivas, autoritarias, insultantes. Alababa y decía, por fin ha venido una persona que les ponga en orden. Eso no denota a que les ponga en orden a estos actores que siempre han tenido, digamos, la facultad constitucional, y nuestro asocio inclusive de ignorantones de jornada que debía haber sido plural, democrática, rebelde, altiva, de pueblo con derechos. Y más bien lo que se ha visto es un respaldo fingido, pero respaldo al final
que le hizo idear a Correa incluso su permanencia indefinida en el poder, y por eso duró 10 años, y él podía haberse quedado muchos más. Entonces, las reglas de juego fueron aceptadas, si no aprobadas como Dios manda, pero fueron asimiladas, fueron aceptadas, y con ellas vivió holgadamente la colectividad. Cuando le falló la parte económica es que reacciona la gente. Entonces, yo que no tengo ningún interés de carácter político, yo que soy un comunicador puro y limpio, yo sí le reclamo a la gente. ¿Y ahora qué está usted reclamando de parte de los que vienen a cambiar esto? ¿Usted les va a apoyar? Y esa pregunta les formulo a ustedes. ¿Se creen apoyados con un remodelaje del formato político-económico que pensamos emprender entre todos a través de la reforma institucional? Ana. Es tan importante apoyar el llamado a una consulta popular que venga de parte del presidente de la República. Esta es una solución rápida. Nosotros tenemos que ser proactivos y necesitamos soluciones prontas. El destituir a los vocales de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que pone a las autoridades de control de lujo como Polit o el mismo Vaca Mancheno, y muchas fallas que tiene ese consejo, bastante inoperante, por así decirlo. Es también importante topar el tema de la reelección indefinida. Preguntarle al pueblo ecuatoriano: Ecuador, ¿usted desea que Jorge Glass pueda ser indefinidamente candidato a la vicepresidencia del Ecuador? ¿Sí o no? No basándonos en Jorge Glass, pero haciéndole comprender a la ciudadanía que si es que no se elimina esta figura tan absurda de la reelección indefinida, podríamos seguir teniéndole al ingeniero Glass como vicepresidente hasta el día de su deceso, por así decirlo, como sucedió en Cuba con Fidel Castro y como sucedió en Venezuela con Chávez. Ahora, es importante reconocer que si el político tiene por excelencia un mandante, ese mandante es del pueblo y tiene todo el derecho de expresarse y en las urnas decidir si quiere que se mantenga este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nos entregó a Carlos Polit, si es que desea la reelección indefinida, también que se pueda derogar una ley de comunicación que es una ley mordaza. Rafael Correa no se hubiese podido mantener en este gobierno durante 10 años si los medios de comunicación no hubiesen tenido ese temor de comunicar abiertamente todos los casos de corrupción que se han venido dando fruto de esta década corrupta. Ya viene a ser con este nuevo estilo del presidente Moreno en el que existe una apertura para que los medios puedan denunciar los actos de corrupción. Tanto es así que en un medio oficialista, el Telégrafo, puedo denunciar a un prefecto auspiciado por el movimiento Alianza País, denunció públicamente al prefecto Mariano Zambrano por tener contratación con el Estado. Y no solamente él, sino su hijo, que en este momento funge como asambleísta, incumpliendo la LOCEP, incumpliendo el Código de la Democracia. No obstante que el ex canciller Zuquilanda merece todo el respeto de quienes le escuchamos frecuentemente en micrófonos o lo vemos en pantalla, lo vemos liderando algunos pensamientos que pertenecen a una colectividad sana en el escenario del pueblo ecuatoriano. Nosotros sí queremos, no obstante su presencia aquí, referir de que Carlos Polit no fue de Alianza País. Él vino como un refuerzo silencioso, hasta vergonzante, de parte del gutierrismo. Y al gutierrismo, ahí el enlace, digamos, de reflexión, y al gutierrismo le sirvió en la cartera de Relaciones Exteriores el doctor Zuquilanda aquí presente. ¿Por qué dice Gonzalo Rosero y este medio de comunicación? ¿Por qué dice que fue una especie de alícuota gutierrista la presencia de Polit en la Contraloría General del Estado? ¿Qué pruebas y evidencias existen? La silente actitud de los hermanos Gutiérrez frente a Carlos Polit. Si ha llegado el momento de decir cosas, hay que decirlas también.
y no solamente apuntar en una sola dirección. Zuquilanda, señor doctor, ¿usted puede rectificar o ratificar este apoyo personal de un ex colaborador de la administración de Lucio Gutiérrez, pero que ahora incluso está empatando con el contralor subrogante al que el gutierrismo le está apoyando para que continúe, porque entraron asimismo en dúo el señor, el ex contralor Polis con el actual subrogante Pablo Celi? Han sido un dúo que ha trabajado durante los 10 años del correísmo. Entonces, todas estas cosas tienen que cambiar, doctor, con todo el afecto, pero dígnese reprocharnos, respondernos en definitiva, o apoyarnos en el equívoco que cometió su partido que auspició su ministerio, su cargo tan importante en las relaciones internacionales. Gonzalo, decir lo contrario sería tapar el sol con un dedo, porque efectivamente, pues, Carlos Polit fue funcionario del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Es una realidad, ¿no? Así como él era anteriormente miembro simpatizante del Partido Social Cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando pasa a ser funcionario del presidente Gutiérrez en su gobierno, él se desenvolvió de una manera honorable, diría yo. Y luego después, cuando pasa a ser funcionario del presidente Correa, él corta, ¿no? Y el Partido Sociedad Patriótica corta totalmente sus vínculos con el señor Polit. Eso es también una realidad. Por lo tanto, nosotros no... otra cosa que quiero decir. ¿Corta sus vínculos totalmente con el señor Polit? Totalmente, o sea, no hay ningún tipo de relación. ¿Y con el actual contralor subrogante qué ocurre? Mire, nosotros... Ellos sí trabajan en dúo, se los vio muy coherentes, digamos. Me refiero que el señor Celi, ¿se refiere usted? Sí. No, el señor Celi nunca ha conversado, por ejemplo, conmigo, nunca. Y yo tengo entendido que... Pero era ex colaborador de... El señor Celi... Más bien de Bucarán, ¿no? Claro, él no era miembro del Partido Social Patriótico, o sea, de ninguna manera, no tenía ninguna vinculación. Estamos hablando del señor Polit, que él sí fue ministro de Estado, fue secretario general de la administración, y así sucesivamente, o sea, él se desempeñó adecuadamente en ese gobierno. Después corta todo su relacionamiento con el Partido Sociedad Patriótica y desapareció de la actividad política con nosotros. Eso es la verdad, o sea, usted tiene toda la razón, ¿no? Así como hay una cantidad de funcionarios del gobierno del señor Correa que fueron miembros de muchos partidos políticos, y entre esos de nosotros también. La señora Doris Solís fue ministra de Estado. Acuérdese, es decir, hay una gran cantidad de funcionarios del señor Correa que fueron Virgilio Hernández, el señor Barrera, ¿no? Muchísimos. Yo diría que... Qué bueno que usted lo recuerde. Pero, ¿por qué no? Pero de estas cosas también tenemos que conversar, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no recordar? Porque así es la historia política de este país. Claro. Así como hay una cantidad de funcionarios de otros partidos que también colaboraron con el régimen del presidente Correa. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿usted fue colaborador de Correa? No, absolutamente no. Fíjese, claro, ¿no? Nadie puede tener prueba en contrario respecto a lo que yo digo. Entonces, que el comportamiento del señor Polit... Lo que yo estoy destacando en negativo, es una especie de vínculo silencioso de los hermanos Gutiérrez. No. Esto defienda o reproche con el señor Contralor Polit. No le puedo reprochar, esa es una palabra que, imagínese, yo no utilizo esa palabra ni tengo esa actitud. Ni de broma. Vea, pero yo le voy a decir lo siguiente, que lo que a mí me consta es que el expresidente Gutiérrez y el presidente del partido, el señor Gilmar Gutiérrez, no han tenido ni una sola relación de ninguna naturaleza desde que el señor Polit asumió su cargo de contralor, ¿no? Más aún, quiero decir que el Partido Sociedad Patriótica... de connotación pública, porque... No. ¿Qué sabe usted en la intimidad?
Bueno, pero usted me está preguntando lo que a mí me consta. Ya. Y lo que a mí me consta es que ellos no tienen ningún tipo de relación. Más aún, el señor Poli fue un juez implacable con el Partido Social Patriota. De acuerdo. ¿Verdad? A ver, Ahora, León Roldós está en línea telefónica. ¿Por qué no conversan de un tema común? Preocupación especial, especialísima. Pero yo quisiera decir antes lo siguiente, porque del ex si yo vicepresidente. vengo a hablar de Poli, Poli no es mi... No es su fuerte. No es mi fuerte, ¿no? Y sí quisiera decir antes de que venga León, que yo le pido disculpas a él por tomar un par de minutos. No, está en la línea telefónica escuchándole. Estupendo, León, muchísimas gracias. Mira, y a Ana Anita Mercedes también le también, saluda, Ana compadre. Mercedes también yo le quiero agradecer por haber calificado de positiva la participación mía en la candidatura a la presidencia de la República. Muchas gracias. Mira, pero yo sí creo que aquí deberíamos en esta mesa hablar de cosas fundamentales. Estamos hablando de una consulta superficial, ¿no? Tenemos que hablar de las cosas fundamentales del país para que las cosas se solucionen definitivamente, porque este país está acostumbrado a hablar de superficialidades, pero Sí, no de pero profundidades. ¿cuál es la consulta Entonces, yo lo que creo es que aquí definitivamente debemos reestructurar el Parlamento Nacional. Ya. Tiene que ser reestructurado. 137 funcionarios ahí no nos convienen en nada porque son los actores de las peores leyes que han herido la economía de la sociedad O ecuatoriana. de los peores silencios. Exactamente. Por lo tanto, En términos tenemos, de reforma ¿cuál es el planteamiento institucional, por nuestro? ejemplo. ¿Cuál es el planteamiento? Es reducir el 50% de esos asambleístas y formar una estructura de 24 senadores, uno por cada provincia, absolutamente calificados con el propósito de que haya revisores de la ley y que la ley nunca más se convierta en un instrumento de miseria en contra del verdadero pueblo ecuatoriano. Esa es la esencia. Estamos nosotros también acostumbrados a no hablar de las esencias. Dejamos pasar, ¿no? A ver, que no nos atienden en el seguro, que el Instituto de Seguridad Social está mal, pero nadie se atreve a decir que hay que reestructurar totalmente el Instituto de Seguridad Social. Hay que sacar al representante del Ejecutivo del Consejo Directivo del IES para evitar que sea una caja chica y que haya una reformulación total del instituto. Esa es una reforma importante. Muy bien. Luego Desde después... luego. Otro tema muy importante también, todo el mundo habla de las Fuerzas Armadas. Claro que las Fuerzas Armadas son una maravilla. Claro que las Fuerzas Armadas tienen héroes. Claro que las Fuerzas Armadas tienen un montón de amigos nuestros, gente honorable, gente capaz. Pero las Fuerzas Armadas van a seguir siendo las mismas Fuerzas Armadas que cuando teníamos una guerra con el Perú o teníamos problemas así. No. Las Fuerzas Armadas tienen que volver a reestructurarse en función de los intereses de la sociedad ecuatoriana. No de los intereses institucionales, sino de la sociedad ecuatoriana, que es totalmente diferente. También tenemos un tema fundamental que es el Consejo Nacional Electoral. Vamos a seguir aguantando nosotros que haya designados del Ejecutivo para que nos cuenten el voto y nos digan y nos hagan fraude de aquí para adelante toda la vida. Entonces tenemos que hablar de cosas fundamentales. Y otra cosa importante que acaba de hablar Ana Mercedes, el tema de la judicatura. Jueces de pacotilla, jueces de 24, 25, 26 años, yo no tengo problema con los jóvenes. El problema es que los jóvenes deben saber su profesión. Toda la judicatura se queja de la ineficiencia de la judicatura y se queja de la ineficiencia porque ahí se está pagando los juicios. La gente está perdiendo, la gente honorable está perdiendo los juicios porque no tiene dinero para pagarles a los jueces. Su Por discurso favor. de reflexión, León Roldós, buenos días. Buenos días, mil gracias Gonzalo, mi saludo a Anita y a Patricio y a todos quienes nos escuchan por Radio Democracia. Miren, debo ser muy puntual. Yo creo que en este rato el presidente Moreno tomó una decisión que hay que apoyarlo, la consulta popular. Y hay que apoyarla porque es la única vía expedita para algunos cambios fundamentales en el país. No lo es de inmediato la Asamblea Constituyente, que podría ser una vía mejor, pero implica una campaña electoral, implica correa de candidatos, implica a una serie de actores de candidatos, cuando en este rato no se trata de personas, más se trata de principios. Y no puede ser una consulta, yo le decía hace unos días, de más de 10 preguntas, porque más de 10 preguntas simplemente se vuelve ya un cóctel inmanejable. Me cuentan terceras personas, yo no tengo acceso directo a la información, que estaría trabajando en 7 preguntas. El número me parece bien,
El tema es cuáles son las 7 preguntas. He escuchado a Anita, he escuchado a Patricio. Yo creo que entran algunas, para comenzar, entra una que es esencial que el país vote. La suspensión inmediata de todos los concursos, aun cuando la consulta sea después de algunas semanas, pero la suspensión inmediata tiene que ser fundamental, porque no puede ser que siga un grupo de personas que se descalificaron en su accionar. En el Consejo de Participación, en este rato armando ya la elección del ministro de la Corte Nacional de Justicia, el Contralor. ¿De qué estamos hablando? Perdónenme si ellos han evidenciado 2 cosas. Falta de solvencia, por lo menos. Solvencia es una palabra amplia. Solvencia para los concursos, porque, perdónenme, no se trata de papeles más, papeles menos. Se trata de realmente hacer un proceso de calificación. ¿Ya? Eso por un lado, en los concursos. Y luego ellos también tienen las responsabilidades del control social. Y para el control, 0. No han controlado nada. Es decir, ellos son personas descalificadas en este caso. Calificadas porque no han ejercido el encargo. Yo creo que ahí tiene que haber toda una movilización, porque eso tiene que ser parado. Y luego tiene que, creo que el tema de la elección es un tema importante. Supongo que va a tener con la política su debate. Claro. Pero hay otro que es muy importante. El abuso del gobierno de Correa de cualquier ley, hacer la ley orgánica para que su reforma sea casi imposible, porque requería 2/3 de votos, no fáciles de conseguir. Y con esos 2/3 de votos, cualquier de esas normas abusivas, para luego invocar la ley, lo dice, pero ¿qué ley? Tiene que ser derogada porque no fueron leyes orgánicas realmente, fueron leyes orgánicas impuestas. Entonces, yo creo que cosas como esta es fundamental. Y esto, o sea, creo que hay 3 tareas inmediatas del gobierno. La una, realmente ratificar esta posición que se la ve fuerte en el discurso, pero en los hechos todavía no se evidencia, de la lucha contra la corrupción. ¿Ya? 2, y además se vincula con la transparencia. 2, que es fundamental, esto es la consulta que marca pautas, líneas, y la tercera, ver cómo salimos de la crisis económica terrible, porque ningún país, ningún grupo humano, ningún estado, ninguna provincia, ninguna familia puede tener un ingreso que apenas le llega al 60 o 70% del presupuesto de gasto mensual y tiene que endeudar. Eso simplemente es avanzar hasta el caos, avanzar hacia la quiebra, y eso no es posible. Creo que son las 3 líneas maestras que el gobierno debe trabajar. El reproche, Ana Mercedes, asambleísta Galarza, el reproche generalizado de la gente, como que le hubiéramos, digamos, asistido o contribuido con una campaña de concienciación, con una campaña dirigida contra el quinto poder y contra la reelección indefinida, nos ha resultado ser un reproche, digamos, mayoritario y contundente de parte de nuestra gente. No quiere ya más reelecciones tras reelecciones de absolutamente nadie. Y no cree que un quinto poder que se fundó en el periodo correísta vuelva a reciclarse o vuelva a reprisarse en la historia del modelo político ecuatoriano. ¿Con qué podríamos nosotros reemplazar esa característica fundamental de los electores ecuatorianos, de los ciudadanos ecuatorianos, que no se ajustan a larga data con un modelo político ni económico, sino que siempre están reclamando cambios? Eso tampoco nos da un signo de coherencia en la historia republicana, y hemos visto claros ejemplos de que somos inestables como sociedad. ¿Usted tiene una contribución de reflexión política en estos temas? Por supuesto, Gonzalo. Entender y que entienda así la ciudadanía que el quinto poder es el semillero de la corrupción, ¿sí?
al comprender también que cada uno de ellos tienen que rendirle cuentas y cuadrarse ante el movimiento Alianza País, obedecer las órdenes y ubicar a las personas que ellos consideran leales hacia su movimiento. Nosotros no estamos para defender ningún tipo de proyecto político, nosotros estamos para defenderle a la ciudadanía, una ciudadanía que se siente indefensa y que por ese motivo nos estamos jugando el todo por el todo para darle al pueblo ecuatoriano un cambio definitivo y positivo. Sobre todo, este quinto poder, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la troncha de Alianza País, es quien designa al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es aquel que… Mañoso. Sí, es aquel que le dio la presidencia a Lenín Moreno. A veces siento que el pueblo ecuatoriano se siente agradecido con Pozo por eso, ya mismo sale Correa a gritar fraude, pero también tomando la idea de Patricio Zuquilán, en el que mencionaba que necesitamos senadores, uno representante de cada provincia, pero esos senadores serían designados por un Consejo Nacional Electoral que se le cuadra a Alianza País muchas veces. Por eso es que existe hoy por hoy una mayoría oficialista en el Parlamento, un Parlamento donde no se permite el debate, un Parlamento donde desvían toda la atención de la podredumbre, de la corrupción de esta década y se pasan hablando del pasado. Es algo tan desesperante oírle, por ejemplo, a Doris Solís hablar de la partidocracia. Dios mío, asambleísta Solís, ¿de dónde salió usted? ¿De dónde salió usted? Entonces, ¿de qué coherencia pueden estar hablando ciertos asambleístas, ¿Y de por dónde no salió decir la mayoría? En beneficio de los jóvenes. Yo me acuerdo de Doris Solís, efectivamente, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, ¿sí? Y era de Pachacutic. Y era de Pachacutic. Virgilio Hernández, bueno, se nos acabaría el programa hablando quienes vienen de lo que tanto hablan del Bucaramato, del Bucaramato. Bueno, entonces ir al Parlamento para mí es estar horas sentada escuchándoles debatir sobre lo que pasó en el pasado y no deciden qué hacer con la corrupción del presente. Es un absurdo total. A mí ni siquiera me dan la posibilidad de expresarme en el Parlamento. Con mucho respeto decirles, señores, en el pasado aprendamos de los errores. Aparentemente Alianza País tanto habla del pasado, no aprendió los errores, que se ha dedicado a reciclar a quienes estuvieron dentro de lo que ellos tanto critican, la partidocracia. Sí, nos acordamos de dónde salió Alexis Mera también, ¿no? León Febres Cordero, Partido Social Cristiano, de lo que tanto hablan. Y así podríamos seguir enumerando. Bueno, en definitiva, tenemos que ver como pilar fundamental el cambiar los integrantes de este quinto poder, porque para eliminar el quinto poder se necesita una nueva constitución, y sí es necesaria una nueva constitución porque ellos ya han admitido públicamente que ellos hicieron esta constitución para blindar al primer mandatario y segundo mandatario. Eso lo dijo públicamente la asambleísta Jimena Peña, y nosotros no podemos tener una constitución que blinde a nadie, sino que fiscalice para que todos puedan hacer las cosas de una manera honesta. Lo que sí, una constitución que garantice todos los derechos esenciales de la ciudadanía, pero que no le blinde a alguien que tiene que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Pero eso tendrá que hacerse en adelante cuando se cambien a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, se cambien también a las personas que se encuentran dentro de este CNE, y ahí sí es necesario quizás una muerte cruzada o llamar a una constituyente, pero con un CNE totalmente independiente. ¿Para qué? Para que los asambleístas, los senadores, diputados, como quiera que se pueda conformar este organismo que vaya a ser una nueva constitución, sí sea pluralista y con la decisión del pueblo, no del Consejo Nacional Electoral. Así que sí, un tema muy de fondo es el quinto poder, un tema muy de fondo es la ley de comunicación, para que la ciudadanía no siga alienada con este mensaje que percibimos como ecuatorianos en un estado de propaganda que durante una década Rafael Correa pasó no como presidente, sino como permanente candidato. Y Rafael Correa es un gran candidato, un pésimo presidente, pero es un gran candidato, gran carisma, un poder de alienación a la masa, casi goebbeliano. Y nosotros podemos ver en su discurso varios preceptos que solamente se ven en los fundamentos de Joseph Goebbels y en el Partido Nacional Socialista. Yo por eso a veces me asusto cuando escucho socialista, me recuerda un poco a los nazis. Y
a partir de una ley de comunicación que le permita a comunicadores serios, independientes como usted, permitirle a la ciudadanía que con un conocimiento formado asista a las urnas y no siga votando por candidatos totalmente populistas, sensacionalistas, que dicen una cosa, hablan de la partidocracia y salen de la partidocracia. Que sean candidatos coherentes, que venga también en nuevos aires a la política, nuevas generaciones totalmente limpias de contaminación, de todos esos tejes y manejes que nosotros vimos de esa política al que el Ecuador estaba acostumbrado y ese tipo de política que nos dio mucha inestabilidad. Yo seré joven, pero recuerdo también los paros, recuerdo también cómo salían con ollas y votaban presidentes, así le votaron también al presidente Lucio Gutiérrez, y ahí también estuvo Rafael Correa como golpista y después también condenaba a los golpistas, y ahora fuera del Parlamento van con banderas verdes de Alianza País que dicen fuera Lenin. Coherencia no hay. ¿Usted estuvo en qué lado? Y este momento, ¿por qué controversia interna está atravesando su partido? Le consultamos a la asambleísta Carla Chávez para que replique las opiniones que hemos escuchado hasta este momento desde el lado oficialista. ¿Usted, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Usted, Carla, se siente oficialista? ¿Es su presidente Moreno o es su líder total el expresidente Correa? Allí hay una suerte de no convicción generalizada en Alianza País, ¿o estoy equivocado? Muy buenos días, asambleísta, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para todos quienes estén en cabina, un saludo para todos los radioyentes a través de Radio Democracia. Bueno, en primer lugar, yo soy parte del movimiento Alianza País y parte de este proyecto político denominado Revolución Ciudadana. ¿Alianza País correísta? ¿Alianza País morenista? Alianza País, sabiendo respetar los dos estilos de liderazgos, sabiendo respetar al presidente vitalicio del Movimiento País, expresidente de la República, Rafael Correa, y respetando al señor presidente actual de los ecuatorianos. Hola. No, creo que... ¿Qué pasó? Creo que tenemos... Cierre ese canal, por favor. Carla Chávez tiene la primera dimensión. Venga a darme controlando, Berito. Están metiendo la mano ahí. Vea. No sé. Adelante, asambleísta, tenga la bondad, o timbramos de nuevo. Vamos a volver a timbrar de nuevo. Pero alguien metió allí las manos. Estuvo clarísimo el asunto. Vamos a restablecer. Pero hasta que eso ocurra, abogado León Roldós, ¿cómo ve usted este capítulo que está atravesando? Ya está. Tenemos en la consola. Ya. Mil perdones a nuestra audiencia, pero no tiene por qué saber de esto. La queja debe ser para nuestros técnicos y la urgencia de que vengan a hacer los reparos correspondientes. Arranquemos con algo que dijo la... Sí. Carla Chávez dijo algo que nos pareció harto importante y nos va a reprisar. Tenga la bondad, asambleísta. Ahora creo que estamos ya conectados con usted. Sí. Mil disculpas. Sí, no, a nosotros, por favor. La señal. Bueno, como le estaba diciendo, aquí no se trata si somos morenistas o correístas. Aquí se trata que somos parte de un proyecto político, que somos parte del gobierno de la Revolución Ciudadana y que tenemos objetivos claros, que es poder lograr el bienestar de la mayoría de ecuatorianos, y desde la Asamblea Nacional, con un trabajo responsable como tiene que ser, poder lograr la gobernabilidad, la estabilidad, garantizar la estabilidad democrática, y también desde el trabajo de la Asamblea Nacional poder orientarnos a las propuestas y construcción de normas que consoliden el buen vivir. Por lo tanto, yo quiero decirle, estamos hablando de preguntas, de consulta popular, decirle que nosotros no nos oponemos a una consulta popular. Si nosotros somos fruto de una constituyente del 2008... ¿Sobre qué temas no se opusieran? El gobierno de la Revolución Ciudadana Carlita,
¿Sobre qué podido temas llevar a no consulta se popular y opusieran convocar. ustedes? No sé si me Nosotros escuchó. no sabemos, sí, lo escucho perfectamente. Nosotros no sabemos qué temas va a consultar el señor presidente de la República. Él tiene toda la facultad y potestad de convocar una El consulta popular. quinto poder y la Siempre- reelección. El quinto poder y la reelección indefinida es lo que va a consultar. Siempre que estos temas no signifiquen o no sean regresivos en derecho, es decir, que no vulneren los principios y garantías constitucionales. La reelección Ratifiquen. indefinida es un atentado contra los derechos del presidente Correa de volver otros 10 años al poder. Bueno, yo creo que decirles que el paquete de interrogantes y el cuestionario que el señor presidente de la República en una eventual consulta popular prepare, pues eso tiene que ir a la Corte Constitucional y será la Corte Constitucional quien dirima y quien sea el filtro y que ella, pues a revisar interrogante por interrogante, dirá si dicta o emite un criterio constitucional, si admite que pues esto tenga constitucionalidad y vaya esa pregunta a la consulta popular. En este caso, cuando hablan de la Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sí, para mi concepto, y eso lo hemos hablado como un bloque también, eso significa una alteración justamente a la estructura fundamental del Estado. Por lo tanto, tendría que hacerse una constituyente para poder eliminar. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que fortalecerse, yo creo que tienen que mejorarse los mecanismos justamente para la elección de las autoridades de control, que tiene que haber una participación real con veedurías ciudadanas reales que involucren a todos los estamentos y se tiene que mejorar. Yo siempre he dicho que no podemos decir que todo ha sido perfecto, definitivamente que no. Que lo que hay que rectificar y los errores que se han cometido hay que rectificarlos. Pero también los aciertos hay que profundizarlos. Desde luego. Por lo tanto, yo no creo en la eliminación, sino en la reestructuración, en el fortalecimiento de la institucionalidad. Uno de los logros que tiene justamente esta década ganada es haberle dado en estos 10 años estabilidad democrática al país. Y eso vamos siempre a estar vigilantes que así sea. ¿Cuáles son las evidencias de que nos han dado estabilidad democrática? ¿Cuáles son las evidencias? No queremos volver a ese país del pasado donde había falta de institucionalidad, donde no había gobernabilidad, donde el Congreso del pasado, del viejo país, sacaba presidentes porque así lo querían. Eso no podemos permitir, que volvamos a ese Congreso, que todo era show, que todo era politiquería, tampoco queremos. Ese Congreso que era realmente una vergüenza de sinisterazos e insultos, no queremos volver. Queremos tener, como siempre he dicho, un debate de altura, con ideas, un debate que lleve a poder lograr lo que el pueblo ecuatoriano quiere. Y de la Asamblea Nacional poder hacer esas leyes que fomenten la inversión, poder generar empleo y trabajo, poder reactivar el aparato productivo, poder reactivar la economía del Ecuador. Pero no hicieron. Es lo que el ciudadano de a pie y el ciudadano común y corriente quiere y desea. Mejorar la calidad de vida. Doctor Zuquilanda, escúchele, Carla. Tenga la bondad, asambleísta. A ver, doña Carla, mire, yo quiero con el mayor respeto decirle lo siguiente. El pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, el Estado ecuatoriano no puede aceptar cuando usted habla de que Correa sea presidente vitalicio. ¿Quién le ha dado ese cargo de presidente vitalicio? Él se ha convertido en un ciudadano, nada más, expresidente de la República, de ninguna manera vitalicio. Ni siquiera Eloy Alfaro, ni Gabriel García Moreno, nadie ha sido presidente vitalicio en este país. Creo que Así dice es que, vitalicio para el partido, bueno, y dijo, eso para un sector. Menos mal si diría así, pero debería ser presidente vitalicio del partido, pero no vitalicio de los ecuatorianos. Segundo, ella habla, la doctora Chávez habla de estabilidad y buen vivir. Yo me pregunto, y a todos los que estamos aquí presentes, ¿estabilidad y buen vivir es 4,5 millones de ecuatorianos en la desocupación total? ¿Eso es estabilidad? Buen vivir de Poli. Me parece lindo que haya desocupados y que la deuda pública, cuando yo decía en la campaña que había 60 mil millones de dólares de deuda, hasta mi amigo Guillermo Lazo se escandalizó, porque se hablaba de 40,000, 28,000 millones, yo decía 60,000 millones, y ahora todo el mundo acepta que hay 60,000 millones. Eso es estabilidad.
cuando los pescadores, los campesinos, ¿no?, están llenos de impuestos, están llenos de aranceles, están empobrecidos por leyes miserables y han liquidado la economía de los ecuatorianos. Eso es estabilidad. Entonces yo le pregunto al asambleísta, si el propio presidente Moreno, ¿no?, apenas instala en su solio presidencial, instala la famosa Comisión Anticorrupción, eso es un reconocimiento tácito de que aquí hay corrupción. Es decir, que el propio partido de gobierno nos está diciendo que hay corrupción. Y para combatir la corrupción no se combate con comisiones. Nunca. Todos los gobiernos han tenido comisiones de anticorrupción y nunca han combatido eso. Entonces, yo lo que digo es, cuando la doctora dice que hay que fortalecer al Consejo de Participación, ¿para qué? Para que se elija a un Consejo Electoral y nos trampee, para que nos haga trampa, para que nos hagan fraude. Eso ha sido perfecto para ella, no creo, doctora Chávez, ¿no? Entonces, cuando también usted, aquí hay una dicotomía jurídica, ¿no? Hay que ser coherente, y yo generalmente trato de ser coherente. Yo no digo que soy coherente, pero yo trato de ser coherente. Cuando usted dice que había congresos que sacaba a los presidentes, claro, le sacaron de una manera ilegal al presidente Gutiérrez, de acuerdo. Pero ¿quién era el que proponía eso? El propio señor expresidente Correa. Él estuvo sacando presidentes. Por lo tanto, ahora dice que el Congreso, que no podemos volver a congresos que sacaban presidentes, cuando ellos mismos sacaban a los presidentes a través de sus congresos pagados. Eso no es verdaderamente debe justo. Estar muerto de las iras en Bruselas el expresidente Correa, por lo que usted dice, pero refleja un episodio verídico. Pero es real. Pero dejemos que replique con todo el derecho Carla Chávez. Además, a la doctora Chávez yo le pido mil disculpas, o sea, que no crea que es esto contra ella. Yo lo único que hago es, como un hombre mayor y maduro y experimentado y profesional, yo le hago reflexionar a ella que el pasado era institucional. Si caso que antes no había instituciones, el país tenía instituciones y muy bien organizadas, que vinieron y les transformaron de acuerdo a sus intereses, es otra cosa. Doctora Chávez. Bueno, en primer lugar decirle al doctor Zuquilanda que parece que no escuchó bien, y yo soy muy clara al hablar. Él tiene capaz mucha experiencia en la parte política. Yo soy una mujer convencida de lo que creo, muy objetiva también en mis apreciaciones, que lo que manifesté que el expresidente Rafael Correa es el presidente vitalicio del movimiento Alianza País, y por lo tanto un referente y un líder que fue 10 años, lideró el gobierno de la Revolución Ciudadana. Así que presidente vitalicio del movimiento País. Y dije que con todo le nombraron? Todo el apoyo para el presidente actual de los ecuatorianos, el compañero Lenín Moreno. Eso para dejarle claro. En el tema que me hablaba justamente... Usted dice presidente histórico, ¿no? Presidente histórico de Alianza País. Del movimiento País. Así fue designado en la Convención Nacional, donde estuvo el presidente Lenín Moreno también como presidente del movimiento. Ustedes tienen todo el derecho de hacerlo. Así es. Bueno, con respecto a lo que me decía aquí el doctor Zuquilanda, que yo creo que no es en contra mío, ¿no? Son posturas que yo respeto. Yo soy una mujer muy respetuosa. Respeto, aunque no compartan muchas de las cosas que se digan. El crecimiento anual del PIB, mi doctor Zuquilanda, per cápita durante la última década fue del 1.5% en comparación con el 0.6% en los 26 años previos. Quiero decirle a usted eso es una fortuna, pues. Pero maravilloso que haya ocurrido aquello. Por importantes perturbaciones económicas externas, tuvimos un crecimiento. Que nosotros en estos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, la tasa de pobreza disminuyó un 38% y la pobreza extrema un 47%. Que nosotros, la desigualdad disminuyó sustancialmente medida mediante el coeficiente de Gini del 0.55 al 0.47. Que el gobierno de la Revolución Ciudadana duplicó la inversión social en porcentaje del PIB del 4.3 en 2006 al 8.6 en el 2016. ¿Qué llama usted de inversión social? Que nosotros somos los que más hemos invertido en educación, en salud, en vías, en viviendas. Siempre apuntando también a la parte más importante que es para nosotros, que es justamente el ser humano, el hombre, la mujer, la parte social.
Por lo tanto, ahí con datos y con cifras, decirle al doctor Zuquilanda que esos son los datos que revelan todo lo que se invirtió en estos 10 años, a pesar de haber tenido los 3 últimos años duros problemas con el tema de la baja del precio del petróleo, la apreciación del dólar, toda la valoración de las monedas de los países vecinos, el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas. A pesar de eso, hemos tenido una economía que, según los números que presenta la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, está en crecimiento. Por lo tanto, doctor Zuquilanda, decirle a usted que en el tema de lo que hablan de la Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted quisiera volver a ese viejo país donde era el Congreso Nacional que a dedo ponía las autoridades de control? ¿Ese es el país que usted quiere volver? A ese país yo no quiero volver. Yo sí creo que el Consejo de Participación Ciudadana hay que mejorarlo, hay que ¿Usted está analizando el escenario ecuatoriano? Yo estoy analizando el mismo país en el que usted vive. Ya. No sé, le pregunto porque me da la impresión de que el teléfono de León Roldós no está funcionando adecuadamente. Lo vamos a interrumpir hasta que tengamos la seguridad de ese contacto. Pero como ha sido mencionado o aludido, digamos, el doctor Zuquilanda, le cedo la palabra. Tenga la bondad, doctor, para que replique a Carla Chávez, con la mayor rapidez. La distinguida asambleísta. A la doctora Chávez yo le voy a pedir, sinceramente, y con el mayor respeto le voy a pedir una cita a ella. ¿no? ¿Una cita? Una cita, sí, voy a ir Está a muy la oficina. romántico, doctor. No, a una cita de oficina. Ah, de oficina. Le faltó aclarar. Claro. Mire, le voy a pedir una cita de oficina con el propósito de examinar con ella las cifras los números económicas. Sí. Claro. Parece que los números... Mire, Albornoz, no lo digo yo, sino Albornoz, uno de los mejores analistas, Vicente Albornoz, dice claramente que hubo 2 instancias en historia nacional del mayor crecimiento de la economía. La primera fue, ¿no? Y evidentemente eso me consta a mí, el crecimiento del 12% de la economía en tiempo del presidente Rodríguez Lara. Creció la economía al 12%, que fue el crecimiento más alto que ha habido en la historia del mundo, ni siquiera del Ecuador. Y segundo, el siguiente crecimiento fue de 8.9% de la economía en tiempo del presidente Lucio Gutiérrez. Esto es público, esto se estudia en las universidades, esto no es que se inventan, ¿verdad? Segundo, cuando ella habla de la reducción de la pobreza... Pero ahora fue el autor de eso el modelo que instauró el exministro Mauricio Pozo. Claro, es decir, Lucio Gutiérrez y Mauricio Pozo. Social cristiano. Y el conjunto de ministros de Estado, porque eso es una obra de un gobierno. Eso no es obra de una persona, es un gobierno. Bien. Claro. Cuando habla la doctora Chávez, para no cansar mucho con cifras aquí, el tema del empleo y el subempleo. Mire, el crecimiento del desempleo, de la falta de ocupación en el país, en el tiempo del señor Correa fue del 5.2%. Híjole. Aceptado por el mismo gobierno de Correa. Y el subempleo estuvo en el 45%. Por lo tanto, más del 50% de los ecuatorianos vivíamos bajo el límite de pobreza. O sea, real. Y el crecimiento de la economía en tiempo del señor Correa fue menos, inclusive en momentos, menos del 1%. Entonces, no nos podemos vanagloriar de eso. Yo le digo... Asambleísta. Y finalmente una cosa, me pregunta la doctora Chávez, me dice que si yo quisiera regresar al Congreso del pasado. Sí. Claro que no, pues. O sea, yo sería, a ver, diputada, yo sería inepto en el momento que yo le diría, sí quiero regresar. Ningún ecuatoriano quiere regresar a lo malo y la verdad es que nosotros lo que estamos proponiendo, yo estoy proponiendo, es la reestructuración total de la Asamblea Nacional, que el Congreso sea instalado únicamente con el 50% de los asambleístas actuales y que haya una Cámara alta, que sea revisora, que sea la de los senadores, uno por cada provincia, elegido definitivamente por el mismo pueblo ecuatoriano, nada más. ¿Qué convalida o qué replica usted en Ana Mercedes? Le escucha Carla Chávez.
Recuerda a la ciudadanía cuando les mencionaba que cuando tenemos que pasar horas en la Asamblea Nacional escuchando del viejo país, del pasado y que no hablan de la corrupción del presente, tuvimos el perfecto ejemplo con la distinguida asambleísta Carla Chávez. ¿Recuerdan cuando les decía que en Alianza País hablan tanto de la partidocracia? Sin embargo, quienes hablan de la partidocracia nacieron de la misma. La asambleísta Carla Chávez fue concejala de Babahoyo por el Partido Social Cristiano, que ellos tanto señalan como parte de la partidocracia. Posteriormente se distanció de la dirigencia de ese partido y optó por una reelección en el año 2006 de la mano del Partido Roldosista Ecuatoriano, de lo que tanto hablan del Bucaramato. Entonces, estamos viendo que quienes nacen de la partidocracia se dedican a hablar del pasado, del viejo país, justifican la corrupción de este momento, desviando la atención a algo que ningún ecuatoriano asambleísta, le aclaro, desea volver a ese país caotizado, pero tampoco queremos mantenernos en este país de una corrupción institucionalizada a la cual ustedes le dan la veña al blindar a capa y espada a personas que tienen que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Con todo respeto, asambleísta, usted habla de que se quiere buscar el show que había en el viejo pasado. ¿Sabe qué show? Show fueron las sabatinas donde un presidente salía con el animador, payaso, tico, acababa a diestra y siniestra quienes no opinaban como él, se ponía a cantar abrazado con Ricardo Patiño. ¿Sabe lo que es show también, asambleísta? Que cuando se reúnen todos ustedes en el pleno de la Asamblea Nacional se pongan a gritar barras en la asamblea. Eso es show. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Yo le recuerdo esto porque a la ciudadanía tal vez no esté al tanto de las cosas que ustedes hacen dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Show también es que un presidente de la Asamblea Nacional no permita que se debata y salga y ustedes se pongan a gritar barras en favor del vicepresidente Jorge Glass, ese vicepresidente que todos en unanimidad permitimos que sea enjuiciado penalmente por estar altamente señalado en casos de corrupción. Yo le agradezco su intervención, asambleísta Chávez, porque me ha permitido ser el ejemplo perfecto de lo que acababa de mencionar. ¿Usted tiene la palabra, asambleísta Chávez? Claro, bueno, un saludo para la colega asambleísta Galarza. Veo que ha revisado mi hoja de vida y eso me gusta, que lo revise para que vea cómo hemos sido pues varias veces elegidas por votación popular, justamente por el trabajo que hemos hecho en territorio, porque siempre hemos sido coherentes con lo que pensamos, decimos y actuamos. Con respecto a lo que habla la asambleísta Galarza de la corrupción, es de Ripley y es incoherente. Cómo salen y cuando tienen micrófono y cuando tienen una cámara para salir en la televisión, pues hablan y hacen el show y quieren usar la fiscalización como plataforma política, cosa que no está bien y que nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a fiscalizar con seriedad, con objetividad, con compromiso, pero no vamos a permitir ni show mediático ni escándalos de por medio. Lo que le digo a la asambleísta Galarza con todo respeto, que justamente también luchar contra la corrupción era haber aprobado esa ley de los paraísos fiscales para evitar que funcionario público o dignatario de elección popular que quiere inmiscuirse en la política tenga recursos, bienes y empresas de papel en paraísos fiscales. ¿Y saben también por qué? Porque fue un mandato popular, porque fue más del 55% de ecuatorianos, ciudadanos y ciudadanos que se manifestaron en las urnas para poder hacer esa ley. ¿Y cómo votó la asambleísta Galarza? Quisiera saber. Votó en contra de la voluntad popular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Falso, asambleísta, no me interrumpa. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que hacer las cosas que decimos. Y si quieren luchar frontalmente contra la corrupción, eso también es parte de la lucha contra la corrupción. ¿Usted tiene la palabra? Galarza, no me dejaron... No, sí. Continúe, parecía que ha terminado. Siga hablando. No, todavía no termino. Todavía no termino. Decirle a la asambleísta Galarza que hemos sido muy claros. Y que este es mi primer periodo como asambleísta. Quiero a usted manifestarle, no soy asambleísta en otras ocasiones. Y que yo respondo por mis actos. Y decir claramente a la asambleísta Galarza y a todo el pueblo ecuatoriano que aquí va a haber cero encubrimiento, cero impunidad, pero también cero persecución política, que aquí no vamos a ocultar ni encubrir a nadie, que aquí vamos a dejar que la justicia opere como tiene que operar,
de forma ágil y que nosotros queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se establezca la verdad y nada más que la verdad. Que se lleguen aquí con quienes son los responsables, los autores y cómplices de todos los delitos de corrupción que ahora se están justamente pues dando a cabo y que están... ¿Dónde ubica usted la corrupción? Perdóneme esta pregunta. ¿Perdón? ¿Dónde ubica la corrupción? ¿En qué instancia partidista o temporal? Bueno, no puedo de instancia partidista ubicar. Yo sí quiero decirle a ustedes que ningún gobierno en el mundo está libre de tener funcionarios ladrones que sucumban ante el dinero mal habido. Que no hay gobierno en el mundo inmune. Aquí un funcionario público y cuando hable Capaya traiciona a la confianza que le dio un gobierno o a la confianza que le dio el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, quiero usted manifestarle que no, y en esto mi percepción particular, que no existe ciudadano, peor servidor público, que esté por encima de la ley y constitución, que haya traicionado la confianza. Por lo tanto, a la corrupción hay que combatirla, perseguirla y sancionarla con la mayor rigurosidad de la ley, y eso ha sido parte justamente de lo que en el bloque hemos hablado, y vamos a actuar de esa manera desde la Comisión de Fiscalización. La última contrarréplica. Tenga la bondad, asambleísta Galarza. Bueno, nada más aclararle al asambleísta que es importante que nosotros podamos expresarnos ante la opinión ciudadana siempre enmarcados en la verdad y no en el discurso que nos mandan preparados. Usted dice que yo he votado en contra de la ley de paraísos fiscales. Déjeme decirle que yo no estuve en esa votación asambleísta. Yo viajé al Congreso peruano a traer documentación sobre el caso Odebrecht, cosas que ustedes no hacen, obviamente, porque ustedes están muy cómodos esperando que otros países hagan el trabajo de la fiscalización que debe hacerse dentro de la Asamblea. Es algo que no ha nacido del seno de la Comisión de Fiscalización. No estuve en esa votación, así que además recordarle que fue una pregunta que no fue constitucional. Sin embargo, al haberse expresado el pueblo en ese sentido, yo no tendría más que abstenerme porque no estoy de acuerdo en una pregunta inconstitucional y decirle asambleísta, por Dios, no se trata de hacer leyes sobre si no tienen que tener el dinero en leyes en paraísos fiscales. ¿Cuál va a ser la siguiente ley? No tener la plata en los techos como tenían su funcionario Calvo Piña. Tenía el dinero guardado. Después va a ser la ley que no se guarden los colchones. Después va a ser la ley que no se guarden caletas. Asambleísta, no se trata de dónde se guarde la plata, se trata de que ustedes no les dejen robar, que exista una fiscalización en la Asamblea Nacional. Ustedes con el pretexto de que la fiscalización es cámara, el show, no fiscalizan y dejan que se roben la plata del pueblo. Tienen que respetarle a la ciudadanía. Y nada más, solamente para hacer una apreciación. Claro que yo investigo el currículum de todos porque nosotros tenemos que estar informados y hablar con coherencia. Porque sería importante tener esa información. Carla Chávez, ¿hasta ahí llega su refutación? No, es que no pasa nada. Su contrarréplica. Fueron dos votaciones. La primera votación, cuando se aprobó el informe que pasó la Mesa de Justicia, de la cual soy también parte, en la cual pues también fue el voto en contra de los asambleístas de Creo, del bloque de la asambleísta y la compañera Galarza, y esperamos pues que esas dos votaciones no se hayan ido a Perú. Pero es importante sí ser responsables y responder al pueblo ecuatoriano. En este caso, mi compromiso como asambleísta, ¿verdad?, perteneciente a la provincia de Los Ríos, y ahora como asambleísta por mi patria, a la que quiero mucho, es trabajar de forma seria y comprometida para poder lograr el bienestar y el buen vivir que todos los ecuatorianos deseamos. De esa parte siempre mi trabajo serio y comprometido. Y decirle al doctor Zuquilanta, lo espero en mi oficina, en la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización, para poder justamente intercambiar estas cifras, estos datos estadísticos y estos números, que justamente ayer se hablaron de numeritos, que mucha gente no le gusta los numeritos cuando la proforma es números y son datos estadísticos. Y fue una proforma discutida el día de ayer, que es la que vino de parte del Ejecutivo. Muchos de mis oyentes le recomendarán, asambleísta, que vaya a hacer consulta de números urgentemente, porque está totalmente equivocada desde el punto de vista de este periodista que no quiere ofenderle, sino que discrepa, no personalmente, sino que los números suyos no han sido memorizados adecuadamente. Le comprometo una oportunidad para que hablemos de los números
y obviamente de los niveles de confiabilidad en esos números. Muchas gracias. Stalin Raza, perdón. Pero algo, antes que usted me corte, yo creo que ya se va a acabar la entrevista, ¿no? No, ya se acabó. Decirle a usted también al aire, como no, que usted no puede ser dueño de la verdad tampoco. No, Así no, que usted no puede luego compartir conmigo. Por y eso con le digo, usted, venga a discutir para poder números. Personalmente poder conversar con usted. No voy a discutir. No voy conmigo, a sino con voy a dialogar. con un oponente. Yo no estoy en la lucha política. Carla, yo no estoy en la lucha política. Yo lo único que le digo es que vaya a consultar adecuadamente. Está dando números a la ciudadanía que obviamente son engañosos y no responden a la verdad cuantitativa y cualitativa de lo que hemos heredado del correísmo. Por lo menos es mi punto de vista respetuoso, pero de ese contenido. 8:10. El doctor Stalin Raza viene a decirnos qué debería revelar Capaya. Punto importante en esta parte de la controversia nacional de carácter político y de la metodología de control de la corrupción que ha brillado abiertamente en esta temporalidad. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo